La película inicia en el año 55 después de Cristo, en Capadocia, Turquía, en una zona desértica. San Matías, el apóstol que reemplazó a Judas luego de su traición y de la muerte de Jesucristo, es arrastrado por un grupo de enemigos paganos para ser apedreado. La escena es bastante cruel y la agonía de Matías aumenta con cada pedrada, pero entonces el cielo se sacude con un relámpago, como si Dios estuviera viendo. Sin embargo, el líder de los paganos le da el golpe final con una enorme roca. Viajamos a 1209, cuando Europa era dominada por el cristianismo y las cruzadas estaban en su máximo apogeo para recuperar Jerusalén. Irlanda está pasando por algo similar, pues los invasores normandos, conquistadores vikingos, leales al rey John de Inglaterra, luchan para apoderarse de la isla, donde yace un remoto monasterio que resguarda una reliquia histórica, los restos de San Matías. En Kilmainham, en la costa occidental de Irlanda, conocemos al hermano Diarmuid, también conocido como el novicio por su juventud. El chico estaba tratando de capturar moluscos en la playa cuando se le acerca su fiel compañero, un imponente hombre conocido como el Mudo. Entonces Diarmuid comienza a reflexionar sobre las primeras personas que decidieron comer animales, a los cuales ve como un regalo de Dios para la humanidad. Luego de recolectar algas y demás recursos, se retiran de la playa, aunque en el camino divisan a 3 caballeros viéndolos fijamente desde una colina cercana. De inmediato, Diarmuid corre hasta el monasterio de los monjes, alertándoles sobre los caballeros, a lo que el abad, su líder, se preocupa por la reliquia. Al escuchar que sigue en su posesión, el abad se queda tranquilo, llevando a los monjes a una choza de piedra para rezar y cantar sus himnos marianos. En la última filia, Diarmuid se da cuenta de que acaba de llegar uno de los jinetes, el monje Frere Geraldus, de la Orden de los Cistercienses, una de las tantas órdenes católicas de la época. En señal de respeto, Geraldus se arrodilla fuera de la choza de oración, besando el suelo. Poco después, en privado, el abad comenta que no suelen recibir visitantes de tierras tan lejanas como Geraldus, quien le entrega un rollo de papel enviado por el Papa Inocencio III, que insta a los monjes a emprender una peregrinación, en la que deben llevar la reliquia sagrada a Roma. Un puñado de monjes inicia el viaje a regañadientes, pues creen que el poder de la reliquia solo puede ser controlado por alguien de corazón puro. Y bueno, en Roma no hay muchos de esos. Entre los enviados está el monje multilingüe Ciarán, el joven Diarmuid, Geraldus y el Mudo. En el camino, el grupo se ve sorprendido por una tormenta, pero quedan aún más consternados cuando un relámpago impacta en el relicario, el recipiente de la reliquia, la cual no sufre daño alguno, confirmando su poder divino. En vista de que Irlanda estaba en una posición delicada en ese entonces por las constantes batallas entre los nativos, los gaélicos irlandeses contra los normandos, Geraldus decide hacer una parada en un campamento de estos últimos. Dirigido por el barón de Merville, quien cree que si ayuda a los monjes, todos los terribles pecados que cometió durante su época como cruzado al servicio de la iglesia serán perdonados. En eso, el hijo del barón, Raymond de Merville, menciona en francés que reconoce al Mudo como un antiguo cruzado, aunque Ciarán, el único que lo entiende del grupo, pues Geraldus se había alejado, asegura que solo es un ayudante, a quien están convirtiendo a la fe católica. Durante esa conversación, uno de los hombres de Raymond aparece con un par de manos cortadas de unos cazadores que irrumpieron en su territorio. Tras eso, se revela que el relicario no contiene los restos del apóstol Matías, sino la piedra que le dio el golpe final, que según la leyenda se quemó luego de su muerte, aniquilando a los paganos que lo apedrearon. Por eso, esa reliquia es tan importante, es la prueba de un castigo divino y un potencial recurso para una próxima cruzada que el Papa está organizando. Al anochecer, a la hora de la cena, los monjes se sienten incómodos por los soldados del lugar, que tienen costumbres barbáricas y violentas. Sin embargo, Geraldus trata de tranquilizar a los monjes, afirmando que esos nuevos compañeros son un mal necesario para completar su misión. Preocupado por la situación, Diarmuid le pregunta a Ciarán si su peregrinaje valdrá la pena para traer la paz definitiva a esas tierras, aunque su experimentado compañero le asegura que la paz es imposible en su mundo, infestado
estado de guerras y sufrimiento. Al amanecer, Diarmuid se dirige al bosque para hacer sus necesidades, aunque se topa con Raymond, quien sospecha que es un espía del enemigo por estar de mirón. Pero justo entonces, el mudo aparece en defensa del joven monje, plantándole cara a Raymond. La cosa no llega a más porque deben asistir a una misa, tras la cual los monjes reanudan su peregrinaje junto a una gran caravana de soldados liderados por Raymond. Su objetivo era llevar a los monjes hasta un bote que los espera en Waterford, pero en el camino se topan con un puente destruido y a sus guardias masacrados. Decidido a buscar a los asesinos, probablemente gaélicos, Raymond se lleva a unos hombres consigo, dejando a los monjes en ese lugar con unos pocos guardias para protegerlos. Como el tiempo apremia, los monjes se aventuran hacia los bosques para continuar su viaje, pero no pasa mucho hasta que encuentran símbolos gaélicos en los árboles. De pronto, el cabecilla del grupo cae fulminado por una flecha proveniente de unos guerreros galecos que se lanzan con todo hacia los monjes y sus pocos guardias, quienes no son rivales para su brutalidad. En medio del caos, el mudo se lanza sobre Diarmuid para protegerlo, pero termina aturdido por un proyectil enemigo. Algunos monjes tratan de huir con el carro del relicario, aunque son interceptados por más gaélicos, que los masacran de formas brutales, excepto a Ciarán. En especial su líder, cubierto por una piel de oso, dejando en ridículo a los soldados de Raymond. Justo cuando un gaélico intenta abrir el relicario, pensando que esconde un tesoro, Diarmuid se acerca para detenerlo, ganándose una bofetada. No importa qué tan mareado esté, el mudo siempre está listo para defender a su joven compañero. El silencioso hombre se enfrenta por su cuenta a los gaélicos con solo una espada, pero logra matar a unos cuantos con su enorme fuerza. En eso lo ataca el imponente líder de los gaélicos, y ni siquiera él fue capaz de detenerlo, convirtiéndose en otra víctima del temible mudo. Sin embargo, cuando estaba muy ocupado rematándolo con un escudo, un gaélico aprovecha para robar el carro del relicario. Enseguida, Diarmuid corre para alcanzarlo, aunque es interceptado por el mudo, quien por poco lo mata, pensando que era otro enemigo. Al volver al lugar de la masacre, vemos que los únicos supervivientes fueron Diarmuid, el mudo y el monje Cathal. Cuando Geraldus aparece y se entera de la masacre, ve al mudo como un arma enviada por Dios para castigar a los gaélicos, quienes profanaron la reliquia de San Matías. Tras eso, el grupo acuerda recuperar la piedra sagrada, pues si se quedan esperando las tropas de Raymond, quizás sean sorprendidos por los gaélicos otra vez. Con sus habilidades de rastreo, el mudo consigue el carro, pero sin el relicario. Entre los árboles ve a un explorador gaélico, quien mata de forma silenciosa, pues su campamento está cerca. Ahí no solo está el preciado relicario, sino el hermano Ciarán, atado a un árbol como rehén. Al verlo, Diarmuid propone rescatar al monje, aunque Geraldus afirma que su misión es recuperar el relicario, sin importar cuántos camaradas dejen atrás. En su posición, Ciarán diría lo mismo. Al anochecer, Diarmuid se ofrece como voluntario para colarse en el campamento y tomar el relicario, pero primero Diarmuid trata de cortar las ataduras de Ciarán. Justo entonces, el pelotón de Raymond entra al campamento como si nada, revelando que contrataron a los gaélicos para que asesinaran a los monjes y que así el rey John de Inglaterra pudiera reclamar la reliquia sagrada en lugar del papa, ya que prefiere ganarse el favor de la realeza antes que el de la iglesia. Volvemos con Diarmuid, a quien Ciarán le confiesa que durante el viaje al campamento tiró la piedra sagrada en el bosque, por lo que le pide al jovencito que la recupere de inmediato y lo deje morir ahí. Sin más opción, Diarmuid tiene que despedirse de su querido mentor. Minutos después, cuando Raymond descubre que el relicario está vacío, le ofrece a Ciarán una muerte rápida si le revela la ubicación de la piedra. Pero el monje se niega a hablar. Como eligió un final doloroso, Raymond lo apuñala con una vara de puntas afiladas. Mientras sus compañeros ven su muerte desde un sitio seguro, Ciarán grita el nombre de Jesús, pidiendo piedad por su alma. Más tarde, en el bosque, los monjes encuentran la roca sagrada, gracias a las indicaciones del fallecido Ciarán. Diarmuid es el que se atreve a cargarla, aunque nada malo le sucedió. Al amanecer, ven un río lejano cubierto de niebla, lo que Geraldus interpreta como una señal divina de que su peregrinaje debe continuar por ese camino.
Y tampoco es que tengan otra opción, pues justo en ese momento escuchan sonidos de cuernos a la distancia. Sus enemigos se están acercando. Al adentrarse en la niebla del río, los monjes creen que están en zona segura, hasta que Raymond insulta a gritos a Geraldus en francés. El soldado continuó su monólogo, ahora en inglés, para decirle a los monjes que Geraldus es tan fanático que llevó a su propio padre a la hoguera. Con razón la iglesia le dio una misión tan importante. Sintiendo que el enemigo se acerca, Diarmuid comienza a rezarle a la piedra, y sus compañeros se le unen con esperanzas de que Dios los ayude. De pronto, escuchan una campana en la distancia, y al acercarse al sonido, se encuentran con un bote manejado por 2 campesinos. Por tanto, Geraldus propone que el mudo los asesine para quedarse con la barcaza, pero el monje Cathal opta por una solución pacífica, pagándoles un viaje a los campesinos con unas piedras del relicario que se cayeron durante el ataque. El bote casi logra llevarlos hasta otra costa, pero terminan varados por la marea baja. Para empeorar la situación, Raymond y sus hombres aparecen de la nada, cruzando una orilla y galopando hacia ellos. Enseguida, los monjes y los campesinos tratan de empujar la barcaza, tirando la carga extra para hacerla más ligera. Pero como progresaban de forma lenta, Geraldus le ruega al mudo que se quede a luchar contra sus enemigos, asegurándole que esa es la única manera de que Dios perdone los pecados que prefirió callar. Al escuchar eso, Diarmuid trata de detenerlo, pero el mudo ya está decidido, tomando su espada y dirigiéndose a pelear, más para proteger a su joven amigo que para ganarse el perdón divino. En su camino, el mudo se quita la camisa, revelando un tatuaje de una cruz en su espalda. El imponente hombre comienza a luchar contra los soldados, mientras un arquero enemigo le tira flechas al bote de los monjes, matando a uno de los campesinos. Por su parte, el mudo se ensaña en combate con otro soldado, quien trata de ahogarlo en la costa, pero logra quitárselo de encima al arrancarle una parte de su oreja. Eso lo deja sin aliento para pelear contra Raymond, quien está mucho mejor equipado. No muy lejos, el arquero que atacaba la barcaza se quedó sin flechas, aunque logró acertarle a Cathal, quien muere ante los gritos desesperados de Diarmuid. El mudo tampoco lo está pasando bien, pues Raymond lo desarmó del todo y lo dejó en el suelo. Tras eso, el soldado prepara su característica vara para darle el golpe final, pero el mudo, muy ingenioso, le lanza arena en la cara, tras lo cual intenta atacarlo, pero termina apuñalado. En su lecho de muerte, Raymond le pregunta de dónde proviene, a lo que el mudo le contesta: ¡Infierno! Con el líder vencido, el mudo, con un poderoso grito de guerra, se lanza a combatir al resto de soldados. Al presenciar la pelea desde el mar, Geraldus afirma que la reliquia sagrada inspirará a miles de hombres como el mudo a servirle a Dios a través de la santa violencia. Harto de tantas muertes, Diarmuid intenta lanzar la roca al agua, pero Geraldus forcejea con él, quien por poco termina ahorcado, pero logra empujarlo del bote. Poco a poco, Geraldus se hunde hasta el fondo, incapaz de soltar la roca sagrada. Tras eso, Diarmuid ve por última vez al mudo, quien se quedó sin energías para seguir luchando. El barquero restante le pregunta a dónde deben dirigirse, a lo que el novicio no sabe qué responder, pero el cielo se ilumina, mostrándoles un posible camino. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.